José. Muy buenas noches a todos. La verdad que para mí es un verdadero honor tener aquí entre mí a mi distinguido amigo y colega, Maynor García Sandoval. La verdad que es un amigo que compartía aulas universitarias en una maestría de posgrado, en una maestría de Ciudad Universitaria de la Universidad de San Carlos. Quiero decirles que el licenciado Maynor García Sandoval tiene una experiencia ya muy grande. Ha estado 12 años en el Ministerio Público. Es abogado y notario, graduado por la Universidad de San Carlos de Guatemala. El licenciado Manuel Val estuvo 5 años en lo que es como miembro del técnico de la escena del crimen del Ministerio Público. También ha sido 3 años auxiliar fiscal y los últimos 2 se ha desempeñado como agente fiscal. La verdad quiero darle la más cordial bienvenido a mi distinguido colega, mi amigo Maynor García Sandoval, al que me une una gran amistad, al que le tengo un cariño enorme. Pues esta noche nos vestimos de gala y tenemos el honor de su presencia en que lo que ha venido siendo algo usual, pues que el licenciado Maynor siempre nos ha apoyado con este tema del escenario del crimen, de la escena del crimen, y él, pues hoy no lo podemos hacer, pero el año pasado sí montamos una escena del crimen, se recordarán ustedes que todavía ustedes lo vieron, y siempre lo hacemos usualmente cada año. Desafortunadamente, por la pandemia no lo podemos hacer así, pero hoy vamos a tener una charla acerca de la escena del crimen. Entonces quiero dejar en el uso de los micrófonos al licenciado Maynor García Sandoval. Bienvenido, amigo. Muchas gracias, licenciado Rodolfo, y muy buenas noches a todos los que están conectados en este momento. Y quiero decirles de que sí es más bonito como el año pasado, que pudimos desarrollar una escena del crimen, un escenario del crimen y procesarlo con la participación de cada uno de los compañeros, porque se les dio un rol a cada uno de los compañeros para poder participar y hacer más práctica lo relacionado con la escena del crimen. Para esta oportunidad, pues yo estoy con toda la disposición de poderles contestar cualquier tipo de pregunta. La mecánica es, voy a hacer una presentación, tengo una presentación ahí que les quiero compartir y a la vez ir dando a conocer algunos detalles de la escena del crimen. Si ustedes quieren participar, lo pueden hacer, me pueden interrumpir, no hay ningún problema. De eso se trata, de que aprendamos. Alguno de ustedes tal vez ya tiene experiencia en lo que es escena del crimen, no lo sé. Lo importante aquí es que aprendamos un poco. Yo en su momento trabajé como técnico en escena del crimen, es decir, estuve manipulando o estuve trabajando básicamente diferentes escenarios. En lo que es escena del crimen, ahí se encuentran muchos casos diferentes, ahogados, por asfixia, por sumersión, por suspensión. Hay diferentes también personas por fallecidas por arma de fuego, por arma blanca, por hechos de tránsito, y todas estas son escenas del crimen. Y para darle paso a ello, pues bienvenidos cada uno de ustedes. Voy a tratar de compartir pantalla ahorita y cualquier duda, cualquier situación, estoy a la orden. No tengan ningún inconveniente en poder hacer algún tipo de comentario, o si tienen alguna duda, me la pueden hacer ver. ¿Pueden observar ahí la diapositiva? Sí, sí se ve. Muy bien. Bueno, les decía que vamos a hablar, sí, yo quisiera que ustedes también participaran de manera activa durante este momento, para que sea un poco más ameno este momento. No solamente que hable yo, ustedes
Estoy seguro que en más de alguna ocasión han visto una escena del crimen. Incluso es muy probable que algunos de ustedes tengan experiencias negativas relacionadas con escenas del crimen. Y es que algo que es importante en esto es de que para algunos les parece un poco tedioso cuando se cierra una calle, cuando pues un escenario del crimen lleva un tiempo procesarlo. Quiero decirles de que lo que es el escenario del crimen, para poder procesar un escenario del crimen, se tiene un protocolo. El Ministerio Público cuenta con un protocolo. Hay ciertos pasos que seguir. No, la escena del crimen no se procesa al antojo del fiscal o de los técnicos en escena del crimen. Regularmente en una escena del crimen acude el auxiliar fiscal, quien dirige la escena, y también acuden alrededor de 2 o 3 técnicos para poder desarrollar el trabajo. Dentro de esta situación del desarrollo del trabajo, vamos a notar que hay diferentes tipos de escenarios, los cuales vamos a ver. También vamos a darnos cuenta de cómo es que se debe procesar cada uno de ellos. Y en ese sentido, lo que es escena de crimen pertenece a la criminalística. Hay que hacer una diferencia entre criminología y criminalística, porque la criminología, esta es una ciencia o una parte también de una ciencia que estudia al delincuente, que estudia el fenómeno criminal, básicamente la criminología, pero la criminalística no. La criminalística es una ciencia auxiliar del derecho penal, pero básicamente lo que se trata es descubrir qué es lo que sucedió en un escenario del crimen a través de los indicios que se van recabando en la escena del crimen. Una buena escena del crimen, cuando se procesa bien una escena del crimen, podrá dar suficiente información para poder procesar o en su caso llevar a cabo una etapa investigativa con un buen resultado. La escena del crimen es el lugar donde los hechos se han dado, donde los hechos sujetos a investigación fueron cometidos y en donde se encuentran rastros, indicios o vestigios del delito. Es decir, que la escena del crimen es básicamente donde se dio un hecho criminal. Esa es la escena del crimen. Algunos creen que, por ejemplo, un robo no es una escena, y es una escena del crimen porque el robo también es es un escenario, el del robo también es un escenario, también se dio un crimen ahí, solo que es de robo. No podemos decir que no es escena del crimen porque no hay cadáver. También un robo podría ser una escena del crimen. Algo que es importante y los últimos estudios que se han realizado o los últimos criterios que se tienen por parte de los estudiosos de la criminalística es que en realidad no debería llamarse escena del crimen, sino un escenario del crimen. Esto derivado a que una escena del crimen básicamente sería cuando están sucediendo los hechos. Una escena es cuando está pasando algo y uno ve la escena, uno ve los movimientos que realizan todos. Lo que quedó después de la escena es un escenario. Quedaron casquillos, quedó sangre, posiblemente una persona fallecida, otras personas heridas, ahí hay vehículos, ahí hay hay cámaras, todo eso es un escenario, todo lo que quedó ahí es un escenario y que sería bueno que ojalá empezáramos todos a utilizar el término correcto, pero aún en nuestras leyes sigue manejándose escena del crimen. Aquí vemos un escenario del crimen básico de los que ustedes están acostumbrados a ver, los que hemos visto todos. Ahí vemos el chaleco del Ministerio Público, hay Policía Nacional Civil, hay fiscales del Ministerio Público y muchos curiosos, agentes de policía de tránsito también, que están adentro, no deberían de estar adentro. La escena del crimen es un lugar muy importante
donde únicamente tiene que estar el personal que autoriza al fiscal del caso. No debería haber tantos agentes de policía en la escena. De hecho, todo el mundo se mueve alrededor del cadáver ahí. Y si hubiese algún tipo de indicio, si fuera sangre, por ejemplo, la anduvieran regando en todo el escenario, cosa que dificulta después la investigación, se pueden perder indicios. Pero lo que ustedes ven ahí es básicamente lo que sucede en un escenario criminal, una escena del crimen. Ahora, sobre esta escena del crimen hay varias... hay dos tipos de escenas, básicamente. Serían tres, sería. Están las escenas abiertas. Cuando ustedes ven, cuando es una escena abierta, cuando ustedes ven que es en una calle, en un campo abierto, en un lugar donde hay acceso al público para que lo pueda ver, es una escena abierta. Ahí la situación es que las inclemencias del tiempo afectan la escena, afectan cualquier situación. Si se viene la lluvia, es muy probable que se pierda la sangre. Hay veces que se vienen tormentas fuertes que aún se han llevado los casquillos de una escena del crimen, han lavado huellas de zapato, de neumático y otras situaciones. Pero esto es lo que sucede con este tipo de escenas. Son escenas abiertas, no se puede no puede dejar de haber este tipo de escenas abiertas. Esta es otra escena, es una escena cerrada, como lo ven, está dentro de un cuarto, hay paredes, los únicos que tienen acceso son el Ministerio Público y las autoridades que deja el fiscal ingresar. No, aquí si hubiese cuestiones de inclemencias del tiempo, no afectan de la misma forma como lo hacen en una escena abierta, en una escena cerrada, regularmente pues se está protegida del sol, de la lluvia y de cualquier tipo de inclemencia. De hecho, en una ocasión yo tuve una escena del crimen donde lo que había era mucho aire. Y esos numeritos amarillos que ustedes ven ahí, los colocábamos y al poco tiempo ya los llevaba el aire, había que volverlos a colocar y era un problema. En una escena abierta a veces se contamina más el escenario. Ahora, ese es el tipo de escena, pero en las escenas regularmente estos son el tipo de indicios más comunes que se pueden encontrar. Los más comunes, por el tipo de hechos criminales que hay en el país, la mayoría es con arma de fuego. Y entonces, regularmente el tipo de indicio que más encontramos es evidencia balística. Esa evidencia balística es muy importante. Tenemos muchos casos, la verdad tenemos muchos casos, donde a través de la evidencia balística se ha logrado resolver el mismo. Porque muchas veces no hay testigos, alguien por ahí da una información, pero no quiere participar como testigo, pero nos dice dar alguna información, se hace un allanamiento, en el allanamiento se encuentra algún arma de fuego y se manda a cotejar con los casquillos que se encontraron o con algún proyectil, y resulta que tiene correspondencia balística en los indicios, por lo que, en ese sentido, venimos a confirmar que la persona que tenía el arma en su poder, tiene implicación en el hecho. El otro tipo de indicio muchas veces son las huellas. Las huellas dactilares es otro tipo de indicio, las buscamos regularmente en vidrios. Lo importante de las huellas es que tiene que ser una superficie lisa. No se puede buscar huellas, por ejemplo, en superficies que son muy ásperas. Regularmente una pared es muy difícil poder sacar la huella. Y es que el caso es que muy probablemente se revele la huella porque para las huellas se utilizan se utilizan algunos polvos de grafito, hay otros que son como imantados, que también se utilizan para revelar huellas. Y va dependiendo de la superficie donde están, pero si revelo una huella en una pared, lo más seguro es que la huella sí se revele, se vea la huella, pero cuando la intente levantar con un tape,
La huella, aparte de las características de la huella, también se van a venir las características de la pared, un montón de puntitos. Y eso altera la huella y dificulta un poco. Por eso las mejores huellas son las que se hacen en superficies lisas, como un vehículo, en la lámina del vehículo, vidrios, puertas, vasos, botellas, latas, todo ese tipo de objetos. Se puede sacar muy bien las huellas y ayudan bastante. Otro tipo de evidencia es la sangre en escenarios sobre todo de arma blanca, donde a veces las heridas son profundas. Las personas dejan sangre en el escenario. ¿Y qué es lo que se hace con esta sangre? Muchas veces son rastros de sangre los que existen, hasta de cuadras, y lo que se hace es tomar muestras de cada uno. Hay ocasiones en donde la sangre no pertenece a una misma persona. A veces el victimario también se fue herido y al hacer los cotejos, primeramente se manda a un peritaje de biología y en el peritaje de biología nos dicen si la sangre es humana o no. Hemos tenido casos donde la sangre no es humana, sino es animal. Cuando nos viene el peritaje de biología, nosotros ya tenemos la facilidad de venir y pedir un cotejo de ADN con la sangre del fallecido y determinar si es de él o de otra persona. Y si tuviéramos algún detenido, se pide al juez la autorización judicial para la extracción de sangre, se hace el cotejo y a veces, en muchas ocasiones, el resultado positivo. La sangre del sindicado es la misma que está en el escenario, que fue levantada a través de un hisopado. También se puede hacer depende del tipo de delito, pero la evidencia grafotécnica, más que todo es en aquellos delitos donde van implicados documentos, como la falsedad material, cuando hay estafas a través de algún documento, cuando alguien falsifica algún tipo de documentos, licencias, títulos de propiedad, escrituras. Hemos tenido casos, por ejemplo, donde el notario hace ver que una persona llegó a firmar una escritura pública y resulta la denuncia que esa persona no llegó, lo que se hace es un cotejo con la firma que aparece en el documento y la firma de la persona que se dice que estuvo ahí y regularmente ahí nos damos cuenta si tiene o no correspondencia. La evidencia toxicológica, más que todo está relacionado con drogas, también hemos encontrado en escenarios drogas. Hay otro tipo de indicios que se pueden encontrar en un escenario del crimen, pero estos son los más comunes que ustedes pueden encontrar. Podemos encontrar armas blancas, también le mandamos a pedir huellas y si tienen sangre humana. Pueden encontrar ropa, mandamos a solicitar si la ropa tiene algún tipo de fluido, ya sea sangre, saliva, sudor, semen, elementos pilosos, y todo ello lo hace INASIF y nos menciona. En su momento nos va a dar a conocer si tiene o no tiene suficiente para hacer un cotejo. Vamos a continuar. Vamos ya a lo que es la escena. En la escena del crimen participa el fiscal, en este caso es el de chaleco negro. El fiscal es quien dirige la escena del crimen. Él es el que dice quiénes entran y quiénes no a un escenario. Están los técnicos, en este caso están de azul, en su momento tuvieron un uniforme azul. Ellos son los técnicos los que realizan todo el trabajo adentro. El fiscal solo toma nota y el acta y él decide qué es lo que se está haciendo. Ese es un puesto de control. Básicamente ahí donde están las cajas que ustedes ven, pues ahí tenemos el Ministerio Público lo que hace para empezar es poner su puesto de control, un lugar donde puedan tener todo lo que van a utilizar. Yo creo que ustedes han visto ese carrito blanco del Ministerio Público. Hay gente que nos ha dicho si cargamos cadáveres ahí. Ese vehículo únicamente es para el equipo que transportan los técnicos en escena del crimen. Ahí no se imaginarán la cantidad de cosas que andan, porque aparte de los números que ustedes ven, también andan piochas, palas, también anda yeso, por ejemplo, andan polvos de grafito, andan una cantidad de cosas, una planta eléctrica, lámparas, una extensión de electricidad, martillos,
almágana, cangrejos, y dirán, ¿por qué cargan todo eso? Porque los escenarios del crimen son tan diversos. Hay casos donde hay que romper candados, se trae un lagarto que te carga en la unidad. Hay casos donde hay que, con la piocha, empezar a descarbar, porque ahí están los indicios, alguien enterró un cadáver, enterró un indicio, un arma, o tantas cosas, y por eso es que regularmente existe esto. El puesto de control, ahí donde ustedes lo ven, se coloca lo básico, lo que se va a utilizar. Cuando estamos en un escenario, lo primero que hace el fiscal es reunirse con los técnicos, con los policías y ver qué información hay para ver qué se va a buscar. Ponen su puesto de control y lo que sigue es determinar eh, determinar en este caso qué es lo que se busca. En un escenario donde fue con arma de fuego, buscamos evidencia balística. En un escenario donde fue con arma blanca, buscamos el arma blanca y manchas de sangre o algún otro tipo de indicio como huellas de calzado. A veces la misma gente con la sangre deja huellas de calzado o otro tipo de indicio. Si es con arma blanca, posiblemente encontramos eh, rastros de sangre en diferentes lugares. Lo que ustedes ven ahí en su pantalla, ¿estamos bien ahí? ¿Vamos bien? Licenciado, muy buenas noches. Buenas noches. Perdone, Lick, solo una No te da consulta. pena. Dígame. En cuanto a los tipos de pruebas, mencionaba la toxicológica, balística, biológica, pero solo tengo una duda en cuanto a la biológica, Lick. Por ejemplo, hay una escena y el que comete por el hechor se da a la fuga y se va. Pero resulta que una semana o 15 días después hacen un allanamiento en cierto lugar y encuentran, por ejemplo, ropa con manchas de sangre, pero ya, por ejemplo, esa sangre ya está seca. Entonces mi pregunta es, Lick, ¿esa sangre todavía es válida para un porque como esa ropa en teoría se usó en la escena del crimen para hacer yo lo entiendo, sí. el hecho, ¿verdad? Esa ropa todavía, esa sangre todavía funciona para las muestras. ¿Lick, perdone? ¿O cuánto tiempo puede ser? Mire, la sangre tiene una cualidad que aunque se seque, todavía sirve y tarda meses. De hecho, si nosotros encontramos ropa con sangre en la escena, la ponemos a secar, no la enviamos húmeda al laboratorio, porque si se manda húmeda, al envolver la prenda, agarra hongo, porque recordemos que la sangre también tiene ciertos microbios. Para mandarla al laboratorio, el técnico en escena del crimen la pone a secar. Cuando ya está seca, la mete en una bolsa de papel y la manda al laboratorio. Allá en el laboratorio tienen ciertos químicos para reactivar la sangre, toman la muestra y realizan el peritaje. De hecho, nosotros hemos llegado a muchos escenarios donde ya la sangre que se quedó en el suelo, en el pavimento, asfalto, ya está seca. Y lo que se hace es que se utiliza agua destilada en unos hisopos y al pasar el hisopo con el agua destilada sobre la sangre, se toma la muestra y es suficiente para mandarla al laboratorio. Esos hisopos dejamos que se sequen otra vez, los embalamos en un sobre y los enviamos a INACIF y el cotejo es, o sea, no hay ningún problema para ser cotejado. Gracias, Lick, gracias. Para servirle. ¿Hay alguien más? Licenciado, muy buenas noches. Un verdadero gusto saludarle. Igual. Bueno, cuénteme. Mi pregunta va relacionada. En muchas ocasiones, cuando se comete un hecho delictivo, la Policía Nacional Civil son los primeros en llegar a la escena, ¿verdad? Sí. Entonces, no se puede evitar que los familiares se vean inmiscuidos, digamos de esa manera, ¿verdad? En el acto que pasó, ¿verdad? Porque van y abrazan a la persona y qué pasó y todo eso. Entonces, prácticamente la escena del crimen está contaminada prácticamente por los familiares, ¿verdad? Hay personas que han intervenido ahí. Entonces, ¿cuál es el procedimiento que el Ministerio Público hace en relación a eso
que ya está contaminado todo. Ya. Miren pues, en Guatemala no hay una cultura de cuidado de la escena del crimen. Es decir, ustedes se han dado cuenta, no voy a mentir con esto. Cuando hay una escena del crimen, ¿quiénes son los primeros que llegan? Los curiosos. Y regularmente, si hay un muerto, ¿qué hacen? Se ponen a la vuelta del muerto a verlo. Si se está muriendo, a ver cómo se muere y si no, para ver quién es. Llaman a los bomberos, llegan los bomberos y también entran a la escena. Pero bueno, ellos llevan una labor de ver si todavía encuentran a la persona con vida y todavía logran rescatarla. Pues ahí no, entre el valor vida y la investigación, el valor vida tiene mayor peso, no hay ningún problema. Y si está con vida, la levantan y se la llevan, solo nos dejan los indicios. Pero después de que los bomberos llegan y determinan que está muerto, ellos regularmente se van y llaman a la policía. Llega la policía. Ya para cuando llega la policía, toda la gente está adentro viendo el cadáver. Y también la familia está abrazando el cadáver, como decía bien quien me hizo la pregunta. Y el problema es que todo el mundo contaminamos la escena del crimen, eso sí es cierto. Nosotros lo que hacemos cuando llegamos como Ministerio Público, lo primero que hacemos es, regularmente la policía ya tiene acordonado, porque ya cuando ellos llegan y ven todo eso, empiezan a mover a las personas hacia los costados para dejar libre la escena del crimen. Pero tenemos muchos casos donde, por ejemplo, los casquillos ya están aplastados porque la gente se paró sobre ellos. La sangre ya está regada o los acordonamientos son muy cortos y hacen un acordonamiento muy pequeño y la gente sigue parada sobre los indicios y, por ejemplo, en mi caso me tocó algunas veces que hacer la gente más para atrás porque cuando nos daban alguna información nos decían, es que fíjese que el que le disparó se fue corriendo disparándole. Eso significaba que el escenario era más grande, podían haber casquillos más lejos de donde estaba el cadáver y había que hacer la gente hacia atrás. Primero, para responder la pregunta, si no tenemos cultura de denuncia, y no tenemos cultura de cuidado de escena del crimen, en Guatemala así es, tampoco la gente después quiere servir de testiga, pero sí contaminamos la escena del crimen. Ahora, con los familiares, ¿qué hacemos nosotros con los familiares? Regularmente, cuando nosotros llegamos como Ministerio Público, acordonamos, sacamos a las personas. Si llega un familiar, lo que hacemos regularmente es decirle que nos dé unos minutos mientras terminamos y a él lo dejamos entrar unos minutos para que vaya y vea el cadáver. No a todos, porque puede ser que llegaron, unos 30 de la familia, sino a los más cercanos, al papá, la mamá, la esposa, los hijos, gente que únicamente lo hacemos por humanidad, pero ya cuando hemos terminado, ya los indicios fueron recolectados. Honestamente, para la investigación únicamente nos sirve su declaración, pero que vean al cadáver, si lo dejamos antes, ellos mismos pueden contaminar la escena de su propio hijo, su hermano, y las personas quieren justicia. Entonces ahí es bien importante darle a conocer a la gente que nos den un tiempo, terminamos de procesar y ya los dejamos entrar. En el caso, si fuera la policía, igual hacerles ver que es necesario que se salgan de la escena mientras se trabaja y después se les va a dar un tiempo. En el protocolo, por ejemplo, del Ministerio Público para el procesamiento de escena, porque existe un manual, establece que, por ejemplo, los medios de comunicación, que son otros que muchas veces los encontramos adentro de la escena, incluso antes de que lleguemos ya están las imágenes y han estado a la par del cadáver, que tampoco es válido y ya se ha platicado con varios a modo de hacerles ver la necesidad de no contaminar la escena. Algunos pues han tomado muy en cuenta estas recomendaciones, son muy responsables. Y lo que dice el manual, por ejemplo, con los medios de comunicación es que se hace un doble acordonamiento. Es decir, hay un acordonamiento principal y se hace otro donde estén solo la prensa y hasta atrás hay otro acordonamiento donde está solo el público. Así es como se debe trabajar una escena del crimen. No sé si hay otra pregunta. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Fíjese que a mí me surgió una duda. ¿Qué pasaría si la persona que cometió el crimen, verdad,
se Sí. destruyeran sus huellas dactilares y la única evidencia fuera esa. Que el sindicato, en este caso, que se borrara sus huellas. Sí, Ah, ya. Miren, pues, yo ya he visto eso, pero en películas, o sea, en persona no lo he visto. Sin embargo, les voy a decir algo. Tengo la experiencia, por ser técnico en su ocasión, tuve que fichar cadáveres de albañiles o de ayudantes de albañil y ellos tocan mucha cal. La cal, viera cómo les distorsiona la huella. Les crea un montón como de puntitos, está como calada, algo así se ve con puntos en la huella y de hecho esa huella costaría poder cotejarla. En Guatemala existen dos sistemas en INASIF, uno se llama AFIS y el otro se llama IBIS. El IBIS es un sistema donde INASIF ingresa todas las huellas balísticas que va generando cada indicio, cada casquillo, y en su momento, si llegara otra vez otro casquillo con la misma huella en la base, el sistema automáticamente les dice, esta arma disparó también en otro escenario. En el sistema AFIS está alimentado por todas las impresiones dactilares de nosotros cuando fuimos a sacar el DPI, por RENAP y también por el gabinete criminalístico de la policía cuando le toman las huellas a los detenidos. Y ahí es donde se puede establecer con el sistema AFIS si hay correspondencia o no. Lo que hacen es ingresar la huella que se encontró en el sistema y el sistema les va a decir si corresponde o no a alguna persona. En el caso de la pregunta de la compañera, ¿será que podemos deshacernos las huellas o modificarlas? Sí. Si ustedes agarran sus dedos a pasarlos sobre una superficie áspera por un buen momento, se les van a agrietar. Si ustedes, por ejemplo, solo con que ustedes se metan al agua, ustedes saben que cómo se ponen los dedos. Igual, si ustedes pasan tocando muchas cosas húmedas o tocan agua o algo así, puede también irse distorsionando. Las personas que tocan cal o que tocan algún tipo de químico les puede generar algún tipo de cambio en las huellas. Por lo que, aunque pareciera de película, sí podría ser que la persona se modifique sus huellas. Y si solo el indicio único que teníamos era una huella, pues no nos va, INASIF nos va a mandar a decir en el peritaje que la huella que nosotros mandamos no pudo ser cotejada, por lo que no se puede hacer no se puede determinar alguna correspondencia con la huella encontrada. Entonces no tendríamos caso. ¿Alguna otra pregunta? Si no, continúo y ustedes me dan después si tienen otra pregunta. Bueno, en los escenarios de crimen hay que buscar indicios. Y aquí les muestro 4 formas como se puede hacer, son métodos de búsqueda. El primero es el de franjas, es el que más se utiliza. Lo que se hace es que se coloca, regularmente andan 2 o 3 técnicos. Los técnicos se colocan uno a la par de otro y empiezan a caminar en línea recta, buscando indicios, viendo hacia el suelo. Al llegar a la punta donde terminó la escena, se pasan al siguiente espacio que quedó libre y se vienen caminando de regreso, otra vez buscando indicios. Terminaron ahí, se van a la otra. Cada vez que encuentran indicios, les van colocando un número. Y así es el método de franjas. El método de cuadrícula es lo mismo, solo que se hace tanto de un extremo a otro como al contrario, es decir, de oriente a occidente y de norte a sur o de sur a norte. El cuadrícula es como más completo. El método de espiral se utiliza más que todo en áreas boscosas, donde no hay esquinas. Aquí, por ejemplo, en un pueblo se puede utilizar el de franjas, cuadrícula, porque llego a la esquina de una casa, a la esquina de la cuadra y me regreso. Pero en un área boscosa no hay esquinas. Entonces lo que se hace es el espiral, agarro un árbol, por ejemplo, un árbol grande, un árbol que me sirva de referencia y empiezo a dar vueltas alrededor del árbol, cada vez la vuelta es más amplia, a modo de abarcar más espacio y en su momento voy estableciendo qué tipo de indicios voy encontrando.
Y el método de zonas. El método de zonas es un método de búsqueda cuando el escenario es muy grande. Supongan que la escena del crimen tiene alrededor de 7 cuadras porque se fueron disparando 7 cuadras y murió una a la tercera cuadra, otra a la quinta o sexta cuadra. Y el escenario del crimen es tan grande, son 7 cuadras, un ejemplo, ¿no? Pero tampoco están en línea recta. Fueron cruzando en las calles, una, otra. No puedo hacer un procesamiento en un solo escenario. Tengo que utilizar el método de zonas. Unas 2 cuadras es una zona, otra cuadra que cruzaron otra zona, y así voy haciendo zonas, pero entonces yo voy haciendo la búsqueda por zonas, no puedo hacer la búsqueda de una vez para no entorpecer. Se imagina empezar a caminar desde la cuadra 1 a la cuadra 7 buscando indicios, después venirse de regreso y es muy complicado, y en la fotografía no saldría de todos modos. Los indicios que encontré en la séptima cuadra con los que encontré en la número 1, por ejemplo. Por eso se utiliza el método de zonas cuando la escena de crimen es bastante grande. ¿Comprendimos lo de los métodos de búsqueda? Licenciado, perdone. Buenas noches. Nuevamente, ¿verdad? No te da pena. En muchas ocasiones la Policía Nacional Civil, vuelvo a recalcar nuevamente, ya ha llegado al lugar de los hechos. Sí. En muchas ocasiones he podido constatar, ¿verdad? De manera visual, que los policías con un tipo de crayón, se le puede decir, marcan los indicios del lugar. ¿Qué le puedo decir? Un casquillo, un zapato, manchas de sangre con un círculo. Entonces, mi pregunta va relacionada a eso. El Ministerio Público, ¿qué hace ya cuando están marcados esos indicios? Va. Esa técnica se usó en su momento. Ya no se utiliza el de estar marcando con círculo. Sin embargo, el policía lo que busca es dar a conocer que donde él circuló hay indicios que no se vayan a parar, que quiere como advertir. Sin embargo, ya se ha estudiado que esto no es correcto, porque el policía para poder hacer estos círculos tuvo que andarse en toda la escena del crimen y posiblemente, como él no es un técnico en la escena del crimen, para él no fue importante otras cosas, pero eh, posiblemente ya se contaminó. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, marca solo casquillos y se paró sobre una chenca de cigarro, una colilla de cigarro? Y la colilla de cigarro tenía saliva que tenía ADN para ayudarnos a identificar al sindicado. Y no la marcó, todo el mundo se paró porque se confiaron en los circulitos nada más. Bueno, pero eso es lo que se ha hablado, que es mejor que no marquen nada, pero que a la vez cuiden la escena completa. El Ministerio Público lo que hace es llegar y hace su propia búsqueda. No importa si ya está marcado con un circulito, igual se tiene que hacer la búsqueda de indicios. Y si hay otros indicios, aparte de los que están marcados, también nosotros los llevamos para el análisis correspondiente. Para algunos, posiblemente esto en la escena hay una escupida y no es importante. Sin embargo, de acuerdo a la información, alguien nos dice, fíjate que el señor estuvo ahí y cuando estuvieron discutiendo, le tiró una escupida al señor que no le cayó. Entonces, bueno, esa escupida es importante. Esa escupida va a haber que llevar a esa escupida, tomar una muestra de esa escupida. Y entonces, lo que hace, ¿qué es lo que sucede? Los técnicos buscan y después que buscaron, van con el auxiliar y le dicen, tenemos estos indicios. Ahí ya se va el auxiliar y dice, esto sí me sirve, esto no me sirve, esto lo llevamos, esto no lo llevamos, por según la información que tenemos. Así es como funciona. La individualización de indicios. ¿Alguien iba a participar? ¿No? Correcto, Alex. Solo tengo una duda. ¿Qué Sí, método sería recomendable usar en la búsqueda de indicios poco voluminosos? Únicamente. Bueno, miren pues,
digamos que son poco voluminosos y que están en la grama, en el monte. ¿Se imaginan un escenario donde lo que andamos buscando son casquillos en medio de un montón de monte? El mejor método de todos para búsqueda es el de cuadrícula, porque es una doble búsqueda. Se busca por ejemplo, de norte a sur, de sur a norte, y después de este a oeste y de oeste a este. Es decir, se deja o sea, se hace una búsqueda muy exhaustiva. Ese sería el mejor método para hacer la búsqueda en lugares así donde no se puede ver. En una calle pavimentada donde todo está libre, no hay necesidad de hacer una cuadrícula, se ven muy bien los indicios, pero hay ocasiones como por ejemplo lugares con mucha grama, mucho monte, que incluso los técnicos de escena del crimen utilizan detector de metales para ayudarse en la búsqueda de los indicios. Aquí vemos la individualización de los indicios. Cada indicio tiene un número. ¿Por qué es importante el número? Cuando se manda a INASIF, se dice tantos casquillos con número de indicio tal. Y INASIF nos dice, el casquillo número 4, 8, 9 pertenece a un arma de fuego, fueron disparados por un arma de fuego, pero los indicios 1, 2, 7, entonces, fueron disparados por otra arma de fuego. Por eso es importante que cada indicio lleve su número, porque están juntos significa que sea lo mismo. Se debe individualizar cada indicio porque se analiza de forma individual. Fotografía y video, ustedes lo han visto. Después de que ya se fijaron los indicios y ya se les puso un número, ya se tienen individualizados, pasa el fotógrafo, se toma fotografía y video de cada indicio. A las fotografías existen 3 clases de fotografía: fotografía panorámica, de mediana distancia y de detalle. La fotografía panorámica es una fotografía donde tiene que aparecer todo lo que se pueda ver en una fotografía, lo más amplio que se pueda. Hay veces que hasta la gente que está mirando sale, todo el escenario, es una panorámica. De mediana distancia es una fotografía donde va a aparecer el indicio con relación al cadáver. Es una fotografía de mediana. Una fotografía de detalle, solo aparece el indicio, sin tener que, ahí ya no aparece el cadáver, solo el puro indicio, para que se mire todas las características del mismo. Igual pasa con el video, se tiene que tomar video. Planimetría, este es otro trabajo que se hace en una escena. ¿Por qué se hace la planimetría? Resulta que cuando nosotros tomamos fotografía, la fotografía, usted ve las cosas desde una perspectiva a la altura de la vista y hasta donde alcanza el foco de la cámara. La planimetría lo que hace es tener una visualización de la escena del crimen de forma general, desde una vista aérea. El técnico debe hacer un croquis con una vista aérea, para que quien mire la planimetría o el croquis tenga una idea de cómo estaban las cosas puestas cuando se dio el procesamiento de la escena del crimen, como lo que ustedes ven en pantalla. El cadáver quedó cerca de la esquina, pero también ahí habían otros objetos, una cama, una tele, y esas son las cosas que se hacen a través de una planimetría, lo hace el técnico, y para hacer la planimetría hay 2 sistemas, el de punto a punto y de línea base. El de línea base se toma una esquina y se coloca una cinta métrica y que será X y la otra cinta en Y. Es decir, el pie del cadáver en X, es decir, en la distancia que hay a lo largo de la habitación, podría estar como a 1 metro o 2 centímetros, y en Y, que es de la pared hacia lo ancho de la habitación, es la otra medida que podría estar como a 20 centímetros. A cada indicio se le toma cuál es la medida en X y cuál es la medida en Y, como el plano cartesiano que nos enseñaron en el básico. Básicamente así se usa, porque si el día de mañana nosotros queremos recrear nuevamente la escena, cómo quedó cada uno de los objetos o del cadáver, únicamente se va al croquis y ahí dice cuáles son las medidas que tenía cuando hicieron el procesamiento de la escena del crimen. ¿Hay alguna duda conforme a esto? ¿Les quedó claro la planimetría? Continúo. El embalaje. El embalaje no es más que
empacar los indicios de manera que no se dañen hasta que lleguen al laboratorio de INASIF. Vean pues, lo que se utiliza para embalar son bolsas de papel. No se utilizan bolsas de nylon cuando están recién levantadas, porque las bolsas de nylon, con el tiempo, depende si lo ponen en un lugar con mucho calor, empieza a sudar. El nylon suda la evidencia por dentro y la puede dañar. Se utilizan bolsas de papel para la evidencia. Las armas se embalan en cajas. Un arma se debe embalar sin la tolva dentro. Y también se debe verificar que no lleve tiro en recámara por cualquier tipo de accidente. Si es un cuchillo, se debe embalar de forma que la punta del cuchillo y el filo del cuchillo no queden expuestos para que al romper el sobre alguien se pueda cortar. Lo que se hace es que se sujeta un pedazo de cartón más grande que el cuchillo por adelante y por atrás y se mete en un sobre a modo de que no tenga cómo romper el sobre ni alguien se pueda lastimar. Va dependiendo, si es ropa con sangre se pone a secar y luego se embala en un sobre. Si fuera, aquí hay que ideársela, si son zapatos se echan en una caja. Hay quienes que han por ejemplo, en Pavón, en una cárcel de Pavón, donde hubieron varias muertes, tuvieron que embalar unos toneles, porque en toneles se metieron a los cadáveres, y alguien diría, ¿cómo se embala un tonel? Lo que hicieron fue colocar un cartón grande en la parte de arriba, un cartón grande en la parte de abajo, y empezaron a colocar cartones a los lados para poderlo envolver. O sea, es una forma que el técnico debe encontrar para que el indicio no se dañe, porque el tonel tenía sangre y era importante verificar de quién era. En el procesamiento del cadáver, después de que ya se hizo, ya se buscaron indicios, ya se les puso su número, ya se les tomó fotografía, ya se hizo el croquis, ya viene el cadáver. De último se procesa el cadáver. ¿Por qué se procesa de último si es el más importante? Pensaría alguien. El punto es de que los indicios muchas veces se pueden perder. Un poco de sangre se puede perder si se viene la lluvia. Una escupida que les decía se puede secar. Una huella, las huellas que nosotros tenemos básicamente es grasa, es urea, que con el mucho sol también se puede deteriorar porque el calor no ayuda para que se mantenga una huella. Y el cadáver se procesa desde la cabeza hasta los pies, viendo las heridas que pueda tener, se documenta con fotografía y video, y si carga pertenencias se sacan, se traen a la familia, y también se le toma fotografías del cadáver, cómo fue que se encontró, y luego se embala a través de una bolsa de nylon y se envía a INASIF con su rotulación de nombre, para que en INASIF le hagan la respectiva necropsia. De último se procesa el vehículo. En el vehículo se buscan huellas en los vidrios, timón, palanca, las manecillas donde uno abre el carro, los lugares donde más se pueden encontrar huellas. Eso para por su momento poderlas cotejar. El cadáver, como les decía, se embala en un sobre para enviarlo a INASIF. Y el último es el vehículo. Ahí vemos una chica del Ministerio Público levantando huellas con esa plumilla, con polvos de grafito. Y esa es la forma correcta eso solo es para buscar, para que se revelen. Posteriormente se documenta con fotografía y hay un tape especial con la que se levanta la huella, se fija en una tarjeta y se manda a INASIF para que se haga el cotejo. ¿Estamos bien ahí? ¿Alguna duda? Vamos a ver con lo que es balística. En balística, hablando de criminología, en criminología existe varias, en criminalística existen varias materias como balística, ofoscopía, serología, documentoscopía, biología, fisicoquímica. Hay varios tipos de análisis que se pueden hacer en criminalística, sobre todo lo del escenario del crimen, pero lo de la balística es uno de los que más
se ocupa de los que más se encuentran en las escenas del crimen. Ahí podemos ver en la fotografía que no es lo mismo un cartucho, que es un tiro, como se conoce, que está completo. Un casquillo es cuando ya fue disparado y queda únicamente la vaina. Un proyectil es lo que sale de la punta del cartucho. Ese es un proyectil. También ustedes ven ahí unos como que son estrellitas. Ese es el blindaje que lleva el proyectil. Se le llama encamisado. La dactiloscopía básicamente es lo relacionado a las huellas. Las huellas están conformadas por varios factores, sobre todo la grasa, la urea, y lo que tenemos en la huella, si ustedes se ven el dedo, son varias líneas, un montón de linitas. Lo que resalta de su línea se llama surco, y las como zanjas que van quedando entre cada linita se llama... están los surcos y también ahí en cada uno de los surcos también se pueden encontrar puntos característicos. Si ustedes ven su huella no los mirarán, pero si ustedes la pusieran así como una armadilla y un papel y luego la amplían, se darían cuenta que tienen un montón hasta de puntitos que ustedes no se los ven ahí, pero lo que hacen en INASIF es que las huellas las amplían de tal manera que pueden cotejarlo viendo los puntos característicos de las huellas. Por eso regularmente lo que se hace es mandar las huellas y allá hacen el análisis de la mejor manera. ¿Alguna duda? Licenciado. Les decía que las huellas tienen surcos y crestas. Los surcos son las hendiduras que hay entre linita y linita y las crestas son las líneas que sobresalen. ¿Sí alguien me habló? Sí, licenciado. En cuanto... ¿Perdón? ¿Estamos bien? Va. Licenciado. Biología forense se está ocupando mucho. La biología forense está relacionado con los fluidos. Para saber, por ejemplo, buscando sangre. Ustedes ven en la fotografía, hay un par de zapatos. A simple vista no tienen nada, pero muy probablemente tienen sangre. Hemos tenido casos donde se han dado hechos con arma blanca y en los zapatos hemos encontrado sangre. Sangre que al final se hace el cotejo de ADN y el resultado, la persona que usa esos zapatos estuvo en el hecho criminal a través de la búsqueda de sangre. Biología no es únicamente sangre, sino también puede ser saliva, semen. En los casos de violación, se manda a cotejar el semen encontrado en por ejemplo, a veces en los hisopados que se le hacen a la víctima o alguna prenda de vestir, con la sangre del sindicado y al verificar en el ADN, pues ha dado positivo. ¿Alguna duda? Ahí estaríamos entonces con la exposición. Si alguno tiene alguna duda, estoy para servirles. En cuanto a la cadena de custodia, licenciado. Muy bien. Les voy a comentar. Los indicios. Los indicios se encuentran en la escena. Pero, ¿cómo hacer para que esos indicios alguien no los vaya a cambiar intencionalmente? Se encontraron unos casquillos y que alguien más que tiene en su poder la evidencia los cambia. Los indicios se embalan en un sobre sellado. Y aparte que va sellado, lleva firma y sello sobre el tape, para modo que cuando se arranque el tape, no se pueda colocar de la misma manera porque ya no quedaría en la misma dirección los sellos o la firma. Pero esos indicios también van acompañados de una cadena de custodia. ¿Qué es la cadena de custodia? La cadena de custodia es un documento que ampara, que garantiza quienes han tenido en su poder el indicio y quienes lo han tenido bajo su custodia. La cadena no es que... No significa que porque tengo la cadena nadie va a abrir el indicio. De hecho, los indicios que se remiten a INASIF llevan cadena e INASIF abre los sobres. Pero lo que sí dice la cadena
En un lado de la hoja se colocan todos los datos del indicio, de la fecha que se recogió el indicio, en qué dirección, qué número de caso es, qué auxiliar fue. Y del otro lado va un montón de cuadritos donde el que va recibiendo coloca su nombre y coloca su firma y la fecha en que recibió el indicio. Si yo se lo voy a entregar a otra persona, la cadena de custodia la tengo que firmar obligatoriamente y ahí se va, por eso se llama cadena. El que va recibiendo el indicio va firmando el documento. Eso nos da la garantía de saber quiénes han sido las personas que han tenido el indicio en su poder. Y la cadena de custodia no se puede romper. Es decir, el día que llegue a un debate, un indicio, pero la cadena, el último que la firmó fue el de INASIF y de ahí nadie más, ese indicio pierde credibilidad porque no se tiene la certeza de que el último que la tiene sea el último que la pudo haber tocado, pudo haber alguien más que la manipuló, el cual no quiso firmar la cadena, pero ahí se pierde la credibilidad. La cadena es para darle credibilidad y garantía al indicio de que el mismo solo ha pasado por las manos que tienen algún tipo de relación con el caso, ya sea un fiscal, un investigador o un perito de INASIF. ¿Estamos bien ahí? Sí, licenciado. En muchas ocasiones he escuchado en muchas audiencias que los peritos del INASIF responden única y exclusivamente a las peticiones del Ministerio Público en ciertas circunstancias, ¿verdad? Por ejemplo, responden a cuál fue la causa del hecho, qué tipo de proyectil fue el que perforó el área de determinada superficie. ¿Es correcto eso, licenciado? Su pregunta es si, por ejemplo, los peritos únicamente responden a la pretensión del Ministerio Público. Es correcto, licenciado, esa es mi pregunta. El INASIF es un ente auxiliar de la investigación que realiza el Ministerio Público, definitivamente. Sin embargo, el perito trabaja para una institución diferente y él tiene la libertad de colocar en su dictamen lo que él encontró. Si, por ejemplo, no encontró ningún indicio en favor de la investigación del Ministerio Público, lo tiene que colocar. Si usted ha visto algunos debates o algunas audiencias y pareciera que todo favorece al Ministerio Público, es porque para cuando llegó a un debate tuvo que pasar por la audiencia intermedia y el Ministerio Público tuvo cómo sustentar su tesis acusatoria. Muchos de los casos se quedan en audiencia intermedia porque el perito dice, aquí no hay nada. Hemos tenido casos de violación, por ejemplo, donde el semen encontrado en la víctima a través del hisopado no tuvo correspondencia con el ADN del sindicado. El juez lo que ha hecho es dar el sobreseimiento del caso en la audiencia intermedia porque no tiene sentido que vayan a debate cuando no hubo correspondencia. No es cierto que el INASIF solo tenga, por ejemplo, algún tipo de complacencia con el Ministerio Público. El perito es independiente y él sabrá qué pone en su dictamen. De hecho, muchos de los dictámenes nos vienen negativos y no tenemos caso, básicamente. Él ayuda al abogado de la defensa. ¿Alguna otra pregunta? No, licenciado, muy amable, gracias. Gracias. ¿Alguien más? Si no, pues les agradezco la atención. Creo que no es igual así hacerlo virtualmente que hacerlo en vivo y hacerlo de manera práctica, pero en lo que yo les haya podido dejar un poquito de conocimiento sobre la escena del crimen, porque yo no sé si ustedes el día de mañana serán fiscales del Ministerio Público, agentes fiscales, auxiliares fiscales, o en su caso jueces también, y lo que es escena del crimen es básico para que conozcan. Serán abogados defensores, tienen que conocer la escena del crimen. Si no, ustedes mismos pueden perder de vista aspectos importantes para la misma defensa. Es decir, el abogado defensor muchas veces está pendiente porque el INASIF da algún dato, por ejemplo, un peritaje, tiene que atacar eso. En la escena no se realizó algún tipo de procedimiento que debía realizar, lo ataca la defensa. La cadena de custodia tiene algún error, lo ataca la defensa. Lo que es escena del crimen es muy importante, lo que es criminalística también,
el abogado debe saber qué pedir. Muchas veces el abogado defensor nos pide como Ministerio Público determinados peritajes, pero el abogado que no sabe de escena de crimen, que no sabe criminalística, le va a costar un poquito hacer las peticiones de manera correcta y que ayuden a su caso. Por eso es importante saber de este tema. Muchas gracias por la atención, licenciado Rodolfo. Ha sido un gusto para mí poder compartir un poco sobre este tema de escena del crimen, esperando que algo haya quedado también en ustedes, compañeros. Muchas gracias, colega. La verdad que siempre es un gusto compartir contigo este tipo de conferencias. Agradezco mucho, lo más profundo de mi corazón, la oportunidad que tenemos siempre de compartir sobre estos temas que son tan importantes. Y a una próxima oportunidad, un abrazo cordial, un abrazo fuerte. Que Dios te guarde. Te bendiga. Gracias, Alec. Un abrazo, bendiciones para todos y Dios nos guarde también a todos. Gracias, mi amigo. Siempre estamos en contacto. Por favor, un fuerte aplauso por el colega Maynor García Sandoval por la espléndida y extraordinaria. Ustedes se dan cuenta, tenemos en la agenda el punto siguiente, escena del crimen. ¿Cómo es posible hablar de la escena del crimen si no hablamos, perdón, cómo es posible hablar de la primera declaración si no vemos antes la escena del crimen? No podemos, sería un error. Pero gracias a Dios hoy ya tenemos noción de esto y la clase va a quedar grabada y ustedes la van a poder consultar. Así que esa es la ventaja. Así que, amigo, un abrazo fuerte. Seguimos platicando. Igual, Mirica. Bendiciones.